Pena de muerte a los violadores, pena de muerte a quienes secuestren a una persona, pena de muerte a quien mate a un policía en el ejercicio de su servicio. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, es un personaje que ha causado gracia, ternura, polémica, con lo que parecen ser ocurrencias en sus propuestas en materia de seguridad, pero lo que poca gente se da cuenta es que el candidato independiente a la presidencia de la República tiene sed de justicia, porque al igual que los más de 250,000 víctimas oficiales y 600,000 en cálculos conservadores de este crimen organizado, él también perdió un hijo a manos de estos delincuentes y tuvo que pagar el rescate de su hija menor, que también fue secuestrada por la banda de los Zetas, ahí cuando fue alcalde de García en Nuevo León. Así como se muestra bonachón, es porque nació en el campo, pero en el campo de los pobres, no el de los grandes hacendados privilegiados. El Bronco fue a escuelas públicas toda su vida, incluyendo su titulación como ingeniero agrónomo fitotecnista en la Universidad Autónoma de Nuevo León. De ahí que realmente sea un tipo muy sincero en su desenvolvimiento con la gente. Tuvo que ser priista porque no había de otra sopa en la década de los años 80. Cuando él fue jefe del Programa Forestal de Nuevo León en 1985, apenas se gestaba la posibilidad de una revuelta encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez en el corazón del priismo. Para 1990 fue nombrado secretario de la División de Acción Juvenil de la Confederación Nacional Campesina del PRI. En el año 2000 recibió la bendición para lanzarse como presidente municipal de García, Nuevo León, pero el efecto Fox de aquella época como candidato a la presidencia lo llevó a la derrota frente al panista Pedro Garza Treviño, uno de los tantos Treviños que abundan por allá. Pero antes de eso había sido diputado federal en la 60 legislatura, de 1991 al 94, y diputado local del 97 al 2000, es decir que había ganado las simpatías del PRI para esta encomendación. Ya fue en el año 2009 cuando logró su cometido y ganar la presidencia municipal de García, pero lo hizo cuando iba en ascenso la guerra fallida de Felipe Calderón contra el crimen organizado. Fue cuando le ocurrieron las 3 tragedias que ya conocemos. La primera, los Zetas atentaron contra su vida, baleando su camioneta. Afortunadamente en ese entonces sus guardaespaldas reaccionaron rápido y lograron repeler la agresión, matando a 3 sicarios. 7 horas de mi vida estando con mi hijo. ¿Cómo le entrego ese hijo a su mamá? ¿Cómo llego y le digo a su mamá, aquí está tu hijo, perseguido por la delincuencia? Y ya no está. Esta parte de mi vida que hoy les quiero contar tiene que ver con lo que quiero hacer por México. Hay más de 240,000 madres en este país que no encuentran a su hijo. Entonces esa promesa que yo le hice a mi hijo fue dedicarle el resto de mis días a cambiar la actitud de las personas. Es lo que estoy tratando de hacer. Lo intento hacer. Y eso me permite tener la voz. Ser candidato me permite tener la voz para poder hablar con una sociedad que quiere cambiar, pero que no se atreve. Mucho tiempo fui prinosaurio, pero 2,800 balazos en mi camioneta me hicieron cambiar. Decidí sacarme todo eso y hoy ser el Bronco. Mi hija Valentina, que fue secuestrada de 2 años de edad, hoy me dice, papi, aplícaselas. Yo venía para acá ahorita con ustedes y mi hija desde las 7 de la mañana que fue a la escuela me dijo, papi, ¿vas a ir a la Ibero? Sí, aplícaselas. Después le secuestraron a su hija menor y ante la incompetencia de la Procuraduría General de la República, él tuvo que negociar directamente con los Zetas y pagar el rescate. Y en la tercera fue cuando asesinaron a su hijo mayor, este grupo delincuencial. Como podemos ver, en sus 3 tragedias, ninguno de los 2 procuradores en la era presidencial de Felipe Calderón Hinojosa hicieron nada. De hecho, para nadie es un secreto la incompetencia y la corrupción de los que fueron titulares de la PGR, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, esta última recompensada por Enrique Peña Nieto como agregada policíaca o una cosa así en Italia, donde lleva una vida fashion. De ahí que otras de sus propuestas suena a ocurrencias, pero tienen mucho sentido, mochar la mano a los corruptos. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple.
Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Jaime Rodríguez renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el 14 de septiembre del 2014, con la intención de competir como candidato independiente a la gubernatura del estado de Nuevo León. El Instituto Electoral Estatal reglamentó que se requerían al menos el apoyo del 3% del padrón electoral de la entidad, equivalentes a 103,000 firmas. Pero debido a su gran carisma y a su buen trabajo en García, el Bronco logró obtener 334,000 apoyos, que componen el 9.7% del padrón electoral del estado. Fue así que este carismático y rancherote logró obtener la victoria apabullante para ser gobernador de Nuevo León con 1,020,552 votos, equivalentes al 48.8% de los sufragios emitidos, dándole una tremenda paliza a la priista Ivonne Álvarez, que se quedó con casi 24% de los votos, y el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, que se quedó con 22%. Así, Rodríguez Calderón fue la primera persona en convertirse en gobernador de un estado mexicano mediante una candidatura independiente, lo que prometía mucho. Ya hablamos de los positivos, ahora hablemos de los negativos de El Bronco. Y desde nuestro punto de vista en News México consideramos que un error del Bronco fue que no convocó a la sociedad para conformar un gabinete ciudadano con el cual pudiera hacer frente al boicot legislativo que le impusieron las recelosas bancadas del PAN y el PRI, enojadas porque habían sido aplastadas por este personaje. Eso lo ha llevado a una parálisis de gobierno porque sus iniciativas no pasan, porque simple y sencillamente no pasan, debido a la poca actitud de gobierno del PRI y el PAN. Lo peor fue que su gabinete está compuesto por priistas, quienes no lo han ayudado en gran medida a lo largo de su administración. Por si esto fuera poco, frente a la fallida campaña del presidente Enrique Peña Nieto en la guerra contra el crimen organizado, Jaime Rodríguez y el estado de Nuevo León han sido víctimas de la violencia desmedida que van desde los narcobloqueos, asesinatos dolosos, secuestros, creciente narcomenudeo y todo lo que ya sabemos que provoca este fenómeno del crimen. Ahora que va como candidato independiente a la presidencia, el problema es que va en solitario, no tiene una logística que lo respalde, no ha convocado a la sociedad para conformar un gabinete ciudadano, ni siquiera se ha acercado a los candidatos a legisladores independientes para hacer un frente común. Dicen los columnistas especializados que en su descuido de Nuevo León para ir por la campaña presidencial, su suplente momentáneo, Manuel González Flores, enfrenta una guerra interna por mantener el control del mando, pues ya hay voces que no quieren que regrese el patrón para quitarles el pastel. Quieren que incluso buscar de manera legislativa que ya no pueda él asumir de nuevo el cargo de gobernador y así la suplencia se la designe ya el Poder Legislativo. Sinceramente, y vamos a ser honestos y todos lo sabemos, estamos conscientes de ello, de que el Bronco no tiene ninguna posibilidad de llegar a ser presidente de la República Mexicana. Quizás por ser carismático, bonachón, tener esa sensibilidad de lo que ha ocurrido con el crimen organizado, quizás si lo hubiera adoptado un partido importante, vamos a pensar como el PRD o el PAN, con ese carisma sin duda le estaría dando la pelea a Andrés Manuel López Obrador en este momento, porque el Bronco tendría detrás de sí toda una logística que lo apoyaría. Pero pues a final de cuentas, pues no logró obtener una invitación de esta naturaleza. Nadie se esperaba que este fuera, como fue el caso de Gabriel Cuadri con el partido Nueva Alianza hace 6 años, que fue una revelación. El caso del Bronco también era lo mismo, y hubiera funcionado muy bien en un partido con estructura. Pero los hubieras no existen y solo quedará como un candidato simpático, bonachón y ocurrente.